historia de Adriano Leite Ribeiro no parece una historia de fútbol, parece una película. Porque cuando la gente habla de los jugadores más talentosos de la historia, surgen nombres gigantes. Pero cuando se habla de los futbolistas que dejaron más dolor en los aficionados al fútbol, pocos superan a Adriano. El hombre que tenía fuerza de delantero, potencia de boxeador y un disparo capaz de romper redes. El emperador, un futbolista que lo tenía absolutamente todo para dominar el mundo durante más de 10 años y que terminó perdiéndose en la tristeza, la presión y los fantasmas de su propia vida. Esta no es solo la historia de un crack brasileño, es la historia de un niño pobre, es la historia de un niño pobre que llegó a tocar el cielo y que jamás pudo escapar de sus heridas. Río de Janeiro, favela Vila Cruzeiro. Ahí empezó todo. No había lujos, no había privilegios, no había contactos, solo calles difíciles, balones desgastados y sueños gigantes. Adriano nació rodeado de pobreza, violencia y peligros que podrían destruir la vida de cualquier niño, pero también nació con algo diferente. Desde pequeño, cuando tocaba el balón, todos se quedaban viendo. Tenía potencia natural, zurda poderosa, velocidad y una fuerza física imposible para su edad. Mientras otros niños intentaban sobrevivir día, Adriano soñaba con sacar a su familia adelante. Y había una persona clave en su vida, su padre, Almir Ribeiro, el hombre que creyó en él desde el principio. Su padre era su héroe, su motivación, su refugio. Y Adriano jugaba por él. Cada gol era para él. Cuando llegó a las fuerzas básicas del club de Rágatas do Flamengo, todos comenzaron a entender que estaban viendo algo especial. No era normal. Había delanteros rápidos, había delanteros técnicos, había delanteros fuertes, pero Adriano parecía tener todo al mismo tiempo y encima tenía un disparo aterrador. Los porteros le tenían miedo porque cuando Adriano golpeaba el balón parecía un misil. Brasil comenzó a hablar de él rápidamente y Europa también, porque en Brasil aparece mucho talento, pero jugadores con ese físico y esa técnica aparecen muy pocas veces en la vida. Entonces llegó a Italia. Llegó el momento que cambiaría todo. El Inter Milán vio algo que pocos clubes habían visto tan claro. Adriano podría convertirse en el mejor delantero del mundo. Imaginen el impacto. Un chico salido de una favela y llegando al fútbol italiano, uno de los más duros y tácticos del planeta. Muchos brasileños sufrían ahí, muchos no soportaban la presión, pero Adriano empezó a demostrar que era diferente. Tenía algo salvaje, algo imposible de controlar. Los defensas italianos estaban acostumbrados al orden, pero Adriano parecía un huracán. Era rapidísimo para su tamaño, pegaba como un cañón y cuando encaraba daba miedo. Sin embargo, antes de llegar al Milan, tuvo sesiones y préstamos para crecer y fue ahí donde empezó a explotar. En el Parma, en el Calcio, Adriano empezó a mostrar su verdadero nivel y Europa quedó impactada. Los goles eran espectaculares, bombazos de larga distancia, carreras imparables, definiciones brutales. Parecía que nadie podía detenerlo. La Serie A, que en esa época estaba llena de defensas legendarios, comenzaban a sufrir con un brasileño que parecía hecho en un laboratorio. Y entonces el Inter decidió recuperarlo porque entendieron algo muy importante. Ese chico podría convertirse en la cara del club. Cuando volvió al Inter, nació el mito, el emperador.
La afición lo adoraba, porque Adriano no era un delantero elegante y frío. Era pura emoción, celebraba con furia, jugaba con rabia, disparaba con violencia y cada gol parecía un terremoto. Hubo momentos donde parecía literalmente imparable. Muchos aficionados jóvenes no lo entienden hoy, pero hubo una época donde Adriano daba sensación de ser más peligroso que cualquiera, más fuerte que todos, más potente que todos y lo más impresionante, apenas estaba entrando en su mejor edad. El mundo creía que venía una era dominada por Adriano. La selección brasileña de fútbol también cayó rendida ante él. Brasil venía de tener unos monstruos históricos: Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo, y aún así Adriano empezaba a robarse las miradas porque tenía una presencia distinta. Parecía un gladiador moderno. En la Copa América 2004 explotó completamente. Brasil llegó a una final dramática contra Argentina y cuando todo parecía perdido, Adriano apareció. Gol brutal, gol salvador, gol de leyenda. Brasil terminó campeón y el mundo entendió que había nacido una superestrella. Ese torneo convirtió a Adriano en un ídolo absoluto. Hubo un momento en que enfrentar a Adriano era una pesadilla. Los defensas no sabían cómo detenerlo. Si le daban espacio, disparaba. Si lo presionaban, los destruía físicamente. Si intentaban correr contra él, perdían. Era un monstruo competitivo y además tenía algo muy especial. La gente sentía que Adriano jugaba desde el corazón. No parecía una máquina. Parecía un hombre jugando con emociones reales. Por eso conectaba tanto con la afición, porque se veía auténtico. Y entonces llegó la tragedia. La llamada, la noticia, la muerte de su padre. Ese momento destruyó algo dentro de Adriano. Muchos dicen que ahí terminó realmente su carrera, porque el hombre que había sido su fuerza desapareció. Y Adriano nunca volvió a ser el mismo. Él mismo confesó años después que cayó en una profunda tristeza. Pero en aquel momento casi nadie entendía lo que estaba pasando. La gente solo veía que el jugador empezaba a bajar su nivel, que faltaba entrenamientos, que subía de peso, que desaparecía emocionalmente. Pero por dentro, Adriano estaba roto. Aquí es donde la historia de Adriano deja de ser solo de fútbol, porque muchas personas creen que el dinero y la fama solucionan todo, pero Adriano tenía millones y aún así estaba sufriendo. La tristeza empezó a consumirlo y mientras el mundo le exigía goles, él estaba peleando contra sí mismo. El alcohol comenzó a aparecer, las fiestas comenzaron a aumentar, la disciplina empezó a desaparecer, Italia empezó a cansarse. La prensa comenzó a atacarlo y el mismo jugador que había sido llamado el futuro del fútbol ahora era criticado constantemente. El Inter realmente intentó ayudarlo porque sabían que no estaban perdiendo a un jugador cualquiera, estaban perdiendo a un fenómeno, pero había heridas bastante profundas y Adriano empezó a alejarse poco a poco del nivel de elite. La temporada parecía más triste, más desconectado, más vacío. Y lo peor era que todavía tenía destellos increíbles. A veces hacía un golazo y todos recordaban quién podía haber sido. Eso hacía todo más doloroso, porque el talento seguía ahí, pero el alma ya no. Cuando volvió a Brasil, muchos pensaron que renacería, que volver a casa podría salvarlo. Y tuvo momentos emocionantes. La afición brasileña seguía amándolo porque entendían algo. Adriano nunca fue un villano, era un hombre perdido, un hombre herido. Y aunque ganó títulos importantes con el Sport Club Corinthians Paulista
y tuvo algunos buenos momentos, jamás volvió a ser el emperador de antes. Ese jugador dominante del Inter había desaparecido. Con los años, Adriano hizo algo que sorprendió al mundo. Dejó de fingir, dejó de intentar aparentar una vida perfecta y muchas veces regresó a la favela donde creció. Muchos lo criticaron por eso, pero otros entendieron algo muy profundo. Ahí se sentía en casa, ahí se sentía en paz. Mientras el mundo del fútbol le exigía ser una superestrella, Adriano solo quería sentirse humano otra vez. Y eso hizo que mucha gente lo quisiera todavía más. Porque en una época donde muchos famosos viven escondiendo quiénes son, Adriano mostraba sus heridas sin miedo. Esa pregunta perseguirá al fútbol para siempre. ¿Qué habría pasado si Adriano no perdía a su padre? ¿Qué había pasado si hubiera encontrado ayuda emocional antes? ¿Qué habría pasado si hubiera seguido enfocado? Muchos futbolistas talentosos existen, pero jugadores con ese poder físico y técnico, muy pocos. Por eso tanta gente sigue hablando de él, porque sentían que estaban viendo algo irrepetible. A pesar de todo, Adriano sigue siendo respetado por muchas leyendas, porque ellos sí entendieron el nivel que tenía. Defensas históricos dijeron que enfrentarse a él era bastante complicado, bastante difícil. Era una pesadilla. Compañeros dijeron que podría haber sido el mejor jugador del planeta. Y aficionados de todo el mundo todavía ven sus videos con nostalgia. Porque Adriano representaba algo muy especial, el talento puro, sin filtros, sin fabricación. Quizá Adriano no ganó balones de oro, quizá no dominó durante 15 años, quizá no rompió todos los récords, pero hay algo que sí consiguió, que millones jamás lo olviden, porque algunas estrellas brillan durante décadas y otras brillan tan fuerte en poco tiempo que dejan una marca eterna. Adriano fue eso, un relámpago, una fuerza de la naturaleza, un hombre que parecía destinado a gobernar el fútbol mundial. Y tal vez por eso la historia duele tanto, porque el emperador no perdió contra defensas, perdió contra la tristeza. Y aún así, el mundo nunca dejará de amarlo.